nuestro precioso y amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Ya se nos está acercando el viaje a México y Guatemala, ya pues me parece que para el día 12 es el viaje. Eso cae, me parece que un martes cae el viaje. Si salimos el 12, pues mi esposa no va a poder estar en el viaje, va a causa de que también le dieron varicela, y hoy tampoco pudo estar entre nosotros porque está así con varicela. Y nos recuerda las palabras del apóstol San Pablo cuando pasamos por estas etapas, que él decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? Bueno, él tenía un problema que no se le quitaba, y él tenía problema con la vista, así es que él pidió a Dios que le quitara aquel aguijón por 3 ocasiones, y Dios le dijo: bástate mi gracia. Y entonces él comprendió también que era para que, a causa de las revelaciones grandes que él tenía para el tiempo en que él vivía, ya que era el mensajero de aquella edad, y él era el que recibía la revelación para aquella primera edad, y llegó a estar en el tercer cielo también, y un sinnúmero de cosas grandes que él pudo entender, pudo ver. Él pudo tomar el Antiguo Testamento y por la revelación de Dios mostrar con el Antiguo Testamento, mostrar el Nuevo Testamento con el mensaje de la primera dispensación. Él pudo mostrar el mensaje de la segunda dispensación y mostrar que el mensaje de la primera dispensación y las cosas simbólicas que se hacían venían a señalar las cosas de la segunda dispensación. Bueno, y un ministro, un profeta, un mensajero como ese, tremendo mensajero, que pudo por revelación recibir todas esas cosas, no era cualquier cosa, era realmente un hombre grande, pero Dios lo mantuvo pequeñito para que él no pudiera gloriarse del mismo, y aún hasta en tamaño también era pequeñito. Así es que las cosas grandes son grandes para Dios, pero en lo natural Dios hace las cosas tan pequeñas para que nadie vea grandeza en el velo de carne que Dios usa, sino que más bien veamos la grandeza más bien de Dios, y veamos a Dios que es el único grande. Así es que entonces podemos entender esas cosas y decir como el apóstol San Pablo: cuando realmente somos fuertes es cuando somos flacos, porque en la flaqueza la potencia de Dios se perfecciona. Y ahí entonces se cumplen las palabras también que dice la Escritura: diga el fuerte o el flaco, el débil, diga el débil, fuerte soy. Porque no es fuerte en su fuerza personal, sino que es fuerte en Dios, en la potencia de Dios. Así es que en lo humano nuestros cuerpos son débiles, pero decimos fuertes somos en el poder de Dios, en la potencia de Dios. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan capítulo 10. Y vamos a leer hasta el verso 21 de ese capítulo. La palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte,
ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría o parábola, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces la puerta era un hombre. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores o asaltantes, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos para comer espiritualmente. El ladrón no vino o no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Y leemos también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, vamos a leer el verso 31, de ahí en adelante vamos a leer. Dice: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora vamos a buscar en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, comenzando en el verso 25. Dice así la Escritura: mirad que no desechéis al que habla
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios bendiga su palabra en esta mañana en nuestros corazones y nos edifique a todos en esta mañana. ¿Pueden sentarse? Vamos a hablar en esta mañana en el mensaje de enseñanza sobre el tema el reino inconmovible. Conforme a la palabra de Dios, hay un reino inconmovible, el cual reciben los hijos de Dios. Ahora también encontramos que para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, nos es dicho que aún una vez, y Dios conmoverá no solamente la tierra, sino aún los cielos. Y esto quiere decir que será removido todo lo que puede ser removido. Para que todo lo que puede ser removido, sea quitado, todo lo que es movible, será movido, será quitado, para que quede lo inconmovible. Para que quede lo que no puede ser movido, lo que no puede ser quitado. Ahora, sabemos que eso que no puede ser quitado, que no puede ser movible, que es algo inconmovible, es el reino de Dios. Y nosotros recibimos ese reino que no puede ser movible, porque es un reino permanente, es un reino que tiene que existir por toda la eternidad. Nadie puede quitar ese reino. No pueden haber elecciones que puedan elegir otro reino. Tampoco pueden haber otros gobiernos que puedan conquistar ese reino. ¿Por qué? Porque es un reino inconmovible. Por lo tanto, ese reino inconmovible, al ser establecido aquí en la tierra, entonces ese reino, al ser establecido aquí en la tierra, conforme al orden del establecimiento del reino de Dios, ¿quién podrá combatir contra ese reino? Cualquiera que se levante para combatir contra ese reino no podrá moverlo. Pero sin embargo, ese reino que es respaldado por todo el poder de Dios, porque es el reino de Dios y las huestes celestiales están al servicio de ese reino, todo aquel que se levante contra ese reino será removido, será cortado, y todo reino que se levanta contra ese reino será removido también. Por lo tanto, entonces, ese reino es la causa de la remoción de todos los demás reinos, de los reinos políticos, de los reinos económicos, de los reinos religiosos, de los reinos culturales, de los reinos sociales, de los reinos económicos. Todos los reinos terrenales tienen que ser removidos para dar paso al reino de Dios, que en todos los aspectos de la vida de los hijos de Dios gobernará en esta tierra para el bien
de todo el pueblo de Dios. En el reino de Dios estará la manera correcta para vivir el pueblo de Dios en todos los aspectos de la vida de los hijos de Dios que son herederos al reino de Dios. Son herederos de esta tierra, son herederos de todo lo que Dios posee. Por lo tanto, entonces, todos los aspectos de la vida de los hijos de Dios será dirigida y será gobernada por el reino de Dios. La manera para vivir en el reino de Dios será escrita en el corazón de cada hijo de Dios. La ley del reino de Dios estará escrita no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón de cada hijo de Dios. Y cada hijo de Dios sabrá cómo vivir en el reino de Dios. Y él será un representante del reino de Dios. Y su manera de vivir será de acuerdo a lo que tiene por dentro. Si dentro de él está la ley de Dios grabada, la palabra de Dios grabada en su corazón, escrita en su corazón, él vivirá de acuerdo a esa palabra. Conforme a la palabra de Dios, no habrá bendición para ninguna persona que no sea obediente a la palabra, a la ley del reino de Dios. Por eso nos dice en el libro de Apocalipsis que cualquiera que sea rebelde, desobediente, cualquiera que no haga de acuerdo a como debe de hacer, no habrá lluvia, no habrá bendición para la tal persona o la tal nación. Por lo tanto, entonces, vemos que estas cosas son cosas muy importantes para los hijos de Dios, ya que el Señor Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, Él aconsejó ahí que se orase por la venida del reino, para que fuese hecha la voluntad de Dios, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Y esa es la oración, el deseo de cada hijo de Dios, que la voluntad de Dios sea hecha aquí también en esta tierra. Y se comienza a hacer la voluntad de Dios en esta tierra, en estos cuerpos terrenales en que nosotros vivimos. Si los seres humanos que viven sobre esta tierra no desean hacer la voluntad de Dios en sus cuerpos terrenales que tienen, y lo que desean es hacer la voluntad del enemigo, de ese arcángel caído, y de acuerdo a la voluntad de ese arcángel caído es que ellos hacen, es que ellos viven, y la voluntad que es manifiesta en sus vidas terrenales es la voluntad del enemigo de Dios. Con todo eso, hay un grupo de escogidos, un grupo pequeño, que desea que la voluntad de Dios sea hecha en esta tierra. Y comienza la voluntad de Dios a ser hecha en esta tierra, en estos cuerpos terrenales. Y si la voluntad de Dios es hecha en estos cuerpos terrenales, automáticamente, por causa de que estos cuerpos terrenales provinieron de esta tierra, entonces esta tierra está representada en estos cuerpos terrenales que tenemos. Así como estos cuerpos terrenales que tenemos, antes de nosotros tenerlo, estaban en esta tierra. Ellos estaban aquí representados en esta tierra y de ahí surgieron. Ahora, esta tierra, este planeta Tierra,
en donde la voluntad de Dios será hecha en el milenio y por toda la eternidad, pues este planeta Tierra está representado en nosotros, porque estos cuerpos son parte de esta Tierra. Así es que, para que en este planeta Tierra pueda ser hecha la voluntad de Dios, entonces tiene que haber una porción de esta Tierra en donde primeramente se establezca la voluntad de Dios y sea hecha la voluntad de Dios, y se establezca el reino de Dios. Por lo tanto, entonces, esas personas en donde se establezca el reino de Dios, entonces serán el lugar donde el reino de Dios estará establecido y ellos estarán viviendo en el reino de Dios. Y para ellos, entonces el reino de Dios estará en la tierra. Ahora, para entender bien este tema del reino de Dios, tenemos que examinarlo a través de la palabra, porque es la palabra la que nos dice todas las cosas con relación al reino de Dios. Y nos fue dicho por Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y también Él dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Ahora muchas personas estaban esperando un reino literal, con un trono literal y todas esas cosas, pero el reino de Dios estaba allí entre el pueblo y allí estaba el rey, allí estaba el trono, allí estaba Dios, que es el rey, estaba sentado sobre su trono, allí estaba ese reino en medio del pueblo. Pero la gente pues esperaba un edificio y en ese edificio una silla de literal y en esa silla literal un hombre allí sentado con una corona literal y todas esas cosas. Pero él dijo que su reino no era de este mundo. Por lo tanto, su reino no es al estilo mundano. Por lo tanto, entonces, allí estaba el rey y Dios es el rey. El Espíritu Eterno es el Rey, y allí estaba el trono, aquel velo de carne que estaba allí, aquel era el trono, y allí estaba el poder y la autoridad, estaba allí, el dominio, todo estaba allí, el reino estaba en medio del pueblo. Por lo tanto, entonces, ustedes pueden ver lo que significa todo esto, y cuando rechazaron a Jesús de Nazaret, cuando Israel lo rechazó el reino de Dios. Aquellos discípulos, aquellos creyentes que iban con Jesús, cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre aquel burrito blanco, ellos iban clamando, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, bendito el reino de David que viene. Aquellos estaban viendo todo eso, y qué era lo que ellos estaban viendo, y con quién era que ellos andaban, con un joven de unas 130 o 135 libras, con 5 pies, 5 pulgadas de estatura, un joven delgado allí, y allí ellos estaban viendo el reino de David que venía. ¿Y en dónde venía? ¿En qué venía? Venía en un hombrecito allí, ese era el reino de David, que venía a ser el reino de Dios, que venía allí, y ellos pues no lo veían, Israel no lo vio, pero 2 o 3 vieron ese gran misterio revelado ante ellos, conforme al plan de Dios. Pero cuando Israel como grupo lo rechazó, entonces el reino de Dios fue pasado a los gentiles. Por eso él dijo que el reino sería trasladado a otra gente que hicieran los frutos dignos del reino de Dios.
Ahora ven ustedes que cuando Jesús apareció, Él era Emmanuel, Dios con nosotros, la palabra en carne humana. Y cuando la palabra apareció allí en carne humana, conforme a la promesa de Dios para aquel tiempo, y apareció primeramente el precursor de la palabra, apareció primeramente el precursor del Mesías. Encontramos que el precursor decía: el reino de los cielos se ha acercado, y llamó al pueblo a arrepentirse y los bautizó. Él fue el precursor de la primera venida del Señor. Él fue el precursor de la venida del reino, pero el reino fue rechazado. Ahora encontramos que cuando el Señor ora y enseña a orar a sus discípulos y les dice que oren diciendo en su oración: venga tu reino y sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿De qué Él está hablando? Él está pidiendo que a sus discípulos que oren por su segunda venida, porque la venida del reino de Dios es conforme al orden de su segunda venida, conforme a como fue mostrada en el monte de la transfiguración. En la cima del monte de la transfiguración fue mostrada la manera en que el Hijo del Hombre habría de venir en poder y gloria en su reino. Ahora vean cómo vino la primera vez, y Él dijo: el reino de Dios entre vosotros está. ¿Y qué era la venida del reino allí? El cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. Era la venida de la palabra en carne humana. Era la venida ¿de quién? De Dios en un cuerpo de carne humana. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estuvo en una porción en cada uno de los profetas, pero cuando apareció en Jesús, era la plenitud de Dios. Bueno, esto nos enseña mucho para ver las cosas que están supuestas a acontecer en la venida del reino para ser establecido aquí en la tierra. Bueno, ya sabemos entonces que la venida del Hijo del Hombre en su reino, viniendo con poder y gloria, no es otra cosa sino la segunda venida del Señor, conforme al orden de su segunda venida con Moisés y Elías, como fue visto en el monte de la transfiguración. Y cuando Dios cumple esa promesa, entonces podemos nosotros ver que la venida del reino de Dios en poder y gloria conforme al orden de su venida. Y al cumplirse eso, entonces el reino de Dios entre vosotros está. Entonces, ¿en dónde es establecido el reino de Dios? En la tierra. Y como nosotros somos tierra, nuestros cuerpos son cuerpos terrenales, entonces en donde primero es establecido el reino de Dios, en donde primero es establecido la segunda venida del Señor conforme al orden de su venida, es en nosotros. Y también el cuerpo espiritual del Señor, que es su iglesia, su verdadera novia, es la tierra o el terreno donde el reino de Dios es establecido. Y siendo establecido ahí, entonces no es establecido en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o séptima edad. Es establecido el reino de Dios en la cima del monte, porque el trono de Dios es colocado ahí en la cima del monte. Ahí es establecido su reino, desde ahí Él entonces gobierna sobre todas las demás edades. Entonces, los escogidos
de Dios pertenecientes al tiempo final. Esos escogidos de ese tiempo final son llamados para sentarse con Él en su reino, para reinar con Él. Encontramos que ese es el llamado de Dios para los hijos de Dios en este tiempo final en que nosotros vivimos. Entonces los escogidos, los predestinados, los súbditos de ese reino, los que son parte de ese reino, los que han sido predestinados para sentarse con Él en su trono, son llamados conforme al plan de Dios para este tiempo. Y quiero leer aquí en el libro de los sellos, páginas 86 y 87, lo que se cumple en este tiempo. Dice: ahora los sellos fueron abiertos en la última edad de la Iglesia para revelar estas verdades. El Cordero abrió los sellos y se los reveló a su Iglesia. ¿A quién? A su Iglesia, para así recoger sus súbditos para su reino. Para su reino. Su novia, ve usted, recogerla a quién, a su novia. Ve usted, oh mire, Él ahora quiere traer sus súbditos a sí mismo. ¿Cómo lo hará? Del polvo de la tierra, de las profundidades de la mar, de los abismos y de todas partes donde fueron colocados, de las regiones de tinieblas, del paraíso y de donde quiera que se encuentren. Él llamará y ellos responderán. Amén y amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevarse a sus súbditos. Él reveló sus secretos y ellos lo reconocieron. Luego para ese tiempo, el tiempo no será más, ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora Él deja el trono donde ha estado como Cordero intercesor para ser el león, un rey para traer el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Recuerden la enseñanza del Antiguo Testamento. Cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, ¿qué sucedía? Se convertía en tribunal de juicio, y ahora cuando el Cordero inmolado salió de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio, y Él entonces ya no es un cordero, sino un león, el rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Primera de Corintios 6:2. Daniel dijo en el capítulo 7 y verso 10 que el juez se sentó y los libros se abrieron y millones de millones asistían delante de él, el rey y la reina. Luego vemos en Apocalipsis 20:12 y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso es para la iglesia. Allí se pararon el rey y la reina. Esto me hace pensar en una poesía que tenemos en inglés titulada La meditación de un vaquero, la cual dice así. Y él comienza a narrar esa poesía. Bueno, ya ustedes pueden ver que en ese tiempo es el tiempo de Dios reclamar a sus escogidos para que vengan a pararse a su lado. Para que vengan a pararse a su lado en su segunda venida, en su reino, y son llamados para venir a su reino. Son recogidos y son colocados ¿dónde? En el reino, en la edad del reino, y se sientan con Él en su trono. Por lo tanto, conociendo todas estas cosas,
entonces podemos también entender las palabras dichas por el cuarto Elías en la página 116 de los sellos, donde dice: él entonces salió del trono del Padre para tomar su propio trono. Él ahora viene de su obra como intercesor para reclamar su propio trono y sus súbditos redimidos. Por eso salió del trono. Entonces fue cuando aquel ser como un león le dijo a Juan: ven y ve. Bueno, podemos ver todas estas cosas. Uno como un león le dijo a Juan: ven y ve. Un anciano como un león. Ahora nosotros, en este tiempo en que nosotros estamos, podemos ver que la promesa de Dios es que al Padre le ha placido darnos el reino. Por lo tanto, entonces Dios nos coloca en la edad del reino para entonces Él darnos el reino y sentarnos en el trono. Y en este tiempo es el tiempo de la venida del reino de Dios. Ahora, sabiendo nosotros que una vez más Dios conmoverá no solamente la tierra, sino aún los cielos, entonces, si todo va a ser conmovido, si todo va a ser conmovido conforme a la palabra de Dios, y todo lo que puede ser movido o removido va a ser removido, todo lo que puede ser destruido va a ser destruido, entonces la gente, sabiendo que hemos llegado al tiempo de la destrucción de todas las cosas que pueden ser destruidas, a la destrucción de todos los sistemas mundiales, a la destrucción de todos los gobiernos, de todos los reinos, de todos los sistemas eclesiásticos, políticos, económicos, educacionales, sociales, todos los sistemas van a ser removidos y no van a estar durante el milenio, no van a estar durante el reino de Dios que estará viviéndose aquí en la tierra por toda la eternidad. Entonces, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque sabemos que todas las profecías se han cumplido y estamos en el tiempo de la destrucción, estamos en el tiempo en que los juicios de Dios caerán y va a ser todo destruido y será algo así como fue con el diluvio, en que Dios anunció a través de 120 años, a través de su último profeta que él tuvo, para anunciar esas cosas que iban a acontecer, y ese fue Noé, y Noé anunció la destrucción de esta humanidad, la destrucción de todo lo que había, la destrucción de los reinos establecidos en esta tierra, anunció la destrucción de todas las religiones que habían, anunció la destrucción de todos los sistemas religiosos, todos los sistemas educacionales, todos los sistemas sociales, políticos, y toda la clase de sistemas que habían, los sistemas también económicos. En su mensaje, Noé anunció todo eso, porque cuando Noé anunció que Dios habría de destruir con un diluvio a todo ser viviente, pues ahí Noé estaba anunciando la destrucción de todo lo que había. Pero cuando Dios dice que va a destruir algo, también Dios para sus hijos les revela la forma de escapar de los juicios que han de venir. Y conforme a la enseñanza de Jesús, Él dijo: y cuando ustedes vean todas estas cosas aconteciendo, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y dijo: orad en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y estar en pie
delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, viniendo en poder y gloria en su reino, conforme al orden de su segunda venida. Por lo tanto, entonces, he encontrado que hay una promesa para aquellos que sean tenidos por dignos de evitar todos estos juicios que han de venir, en donde todo lo que puede ser removido ha de ser removido. Pero habrá algo que no podrá ser removido porque es algo inconmovible, y eso es el reino de Dios. Por lo tanto, para los hijos de Dios habrá algo que no podrá ser conmovido, porque es algo inconmovible. Por lo tanto, ¿dónde se meterán los hijos de Dios? ¿Cuál será el lugar de escape para los hijos de Dios? ¿Será el comunismo? ¿O será el fascismo? ¿O el nazismo? ¿O será la política de tal o cual país? ¿Será la política de los Estados Unidos de América? ¿Tendremos que meternos a formar parte de los Estados Unidos de América para poder escapar de las cosas que han de venir? ¿O tendremos que formar parte del gobierno de algún país latinoamericano? ¿O tendremos que formar parte de algún gobierno religioso? ¿O tendremos que unirnos a tal o cual religión? ¿O tendremos que unirnos en el Concilio Mundial de Iglesias? ¿O tendremos que entrar en el Concilio Ecuménico para poder evitar las cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre? La única forma establecida en la palabra de Dios para poder evitar las cosas que han de venir, los juicios de Dios que han de venir, y Dios ha de conmover no solamente la tierra, sino aún conmover no solamente la tierra, sino aún los cielos, y todo lo que puede ser removido ha de ser removido, para poder evitar ser destruidos, para poder evitar ser removidos, para poder evitar todos esos juicios que han de venir. La única manera que hay es la que Dios ha establecido en su palabra. Es poder entrar a algo inconmovible. Y eso es algo inconmovible a lo cual podemos entrar, es al reino de Dios, en la venida del reino de Dios con poder y gloria conforme al orden de su segunda venida, para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene en su reino con poder y gloria conforme al orden de su segunda venida. Por lo tanto, solamente hay una sola manera para escapar, y es poder entrar al reino de Dios y estar en pie delante del Hijo del Hombre que está en su reino, en el reino de Dios. Por lo tanto, entonces, no es estar en pie delante del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo mensajero, porque ya sus edades terminaron. Y al terminar sus edades, encontramos que las 7 edades ya fueron removidas delante de Dios. Al ser removidas delante de Dios, pues ya Dios no está tratando con ninguna de las 7 edades de la iglesia. Al no estar tratando con ninguna de las 7 edades de la iglesia, meterse a alguna de las 7 edades de la iglesia
en el juicio de Dios, entonces las tales personas también serán removidas y destruidas por causa de que las edades ya terminaron y ya Dios no está tratando con ellas. Por lo tanto, entonces ya esas edades se convirtieron en edades denominacionales. Y en esta ocasión en que Dios una vez más conmoverá no solamente la tierra, sino aún los cielos, serán conmovidas las huestes, no solamente terrenales, sino celestiales. Todo será conmovido. Por lo tanto, entonces habrá una conmoción literal y una conmoción espiritual también. Y las cosas literales serán removidas, serán conmovidas, y las cosas espirituales también. Por lo tanto, entonces, todo lo que no va a estar en el milenio y todo lo que no va a estar en la eternidad tiene que tener un sacudimiento. Tiene que ser sacudido. ¿Para qué? Para que deje de existir, para que entonces solamente permanezca lo que es inconmovible, y solamente hay una cosa inconmovible, y ese es el reino de Dios. Y nosotros no recibimos una religión, nosotros no recibimos una denominación, nosotros no recibimos un ministro con un doctorado de alguna universidad o de algún seminario o de algún instituto religioso, sino que nosotros lo que recibimos es un reino inconmovible. Y en ese reino y con ese reino está el Hijo del Hombre viniendo en poder y gloria. Por lo tanto, entonces, nosotros lo que recibimos es un reino con un rey para reinar en el milenio y en la eternidad. Pero donde primero comienza a reinar con su palabra, con su mensaje, es en esta tierra que somos nosotros. Es su palabra, su mensaje, lo que reina en nuestras vidas, porque es la palabra, el mensaje del rey, el mensaje de Dios, que es nuestro rey. Por lo tanto, Dios que es nuestro rey, Dios es espíritu, pero para poder aparecer como rey y poder ser coronado por sus escogidos, entonces un espíritu no puede ser coronado, por lo tanto necesita entonces un velo de carne, y al Espíritu Santo venir después de las edades, al final de las edades, venir el Espíritu Santo y tomar un velo de carne, y en ese velo de carne está entonces el Espíritu Santo encarnado, y entonces sus santos le coronan como Rey de Reyes y Señor de Señores, le reconocen como Rey de Reyes y Señor de Señores, reconocen la unción que está sobre ese velo de carne, y se dan cuenta que es la unción para reinar durante el milenio y por toda la eternidad. Por lo tanto, entonces, ese es el tiempo en que sus escogidos, los hijos de Dios, entonces se colocan también a su lado, y entonces vienen a ser el rey y la reina para reinar en el milenio por toda la eternidad. Por lo tanto, entonces, esos son entonces los instrumentos de Dios a través de los cuales Dios reinará sobre las 7 edades de la iglesia y sobre todos los que estarán sobre esta tierra. Así es que nosotros vemos la bendición tan grande que nos ha tocado, y sabemos que no hay otro lugar para nosotros escapar, el cual Elías, hablándonos de este tiempo en que nosotros estamos, nos dijo
en la página 365 y 366 de las edades, nos dice, la Iglesia Católica está en progreso rápido, hemos tenido un presidente católico y sin duda tendremos otro. ¿Qué es lo que queda? Nada, con la excepción de Hebreos 12:26. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Una vez más, Dios sacudirá la tierra, y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado, todo lo que puede caer. Entonces Él la renovará. En marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska, el Viernes Santo, conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial, lo que muy pronto hará en una escala mucho más grande. Él va a castigar a este mundo maldito por el pecado con truenos y temblores. Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese lugar es el redil del Señor Jesús. ¿Ve que hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas? Y ese es el redil del Señor Jesús. ¿Y cuál será el redil del Señor Jesús? No será la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad. El redil del Señor Jesús no será ninguna de esas edades. Cada una de esas edades fue el redil de cada uno de esos mensajeros. Pero el redil del Señor Jesús será la edad de la piedra angular, será la edad del Hijo del Hombre, será la edad del reino. El redil del Señor será el reino de Dios. Y ahí Él estará manifiesto. Y ahí estarán los escogidos del Señor, los hijos de Dios, predestinados para estar en el redil del Señor, en la edad del Hijo del Hombre, y ellos estarán en pie delante de ¿quién? Del primer mensajero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Ellos estarán en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, conforme al orden de su venida. Por esa causa entonces este redil podrá soportar todos esos juicios que han de venir, porque este será un redil, un reino inconmovible. Ninguna de las edades, de las 7 edades, puede resistir lo que ha de venir. Pero el redil del Señor, ese podrá soportar todo y podrá seguir adelante, y aunque todos los reinos caigan, ese reino no caerá, porque ese es un reino inconmovible. Con la venida de ese reino, entonces es que se le pone, la venida de ese reino pone punto final ¿a qué? A los reinos gentiles. Le pone punto final a todos los reinos terrenales que pueden ser conmovibles, porque son reinos removibles. Por lo tanto, entonces, cuando aparece algo inconmovible, eso le está diciendo a lo que puede ser conmovido, le está diciendo, tu tiempo ha llegado. Así es que, fíjese, escuche bien, con la venida de cada edad de la iglesia, venía esa edad, un mensaje salía, y luego de salir ese mensaje, era sellado el grupo de esa edad, y luego el mensajero dormía, y los escogidos también dormían, pasaban a la otra dimensión, y luego un juicio caía, un juicio temporero que caía
sobre esa área o sobre ese territorio que había rechazado el mensaje de Dios. Caía un juicio espiritual y un juicio literal también caía. Una plaga literal también caía, que le acompañaba también una plaga espiritual. Primero, pues la plaga espiritual, y le acompaña luego la plaga literal también. Bueno, ahora encontramos que cada mensajero, con su mensaje y su grupo, terminaban su tiempo, su labor aquí en la tierra, y ya Dios no tenía nada más que hacer con ellos, porque ya había sido sellado el grupo de escogidos que tenía que ser sellado, ya la labor había sido hecha. Entonces Dios no le gusta tener a su pueblo ni a su mensajero más tiempo del que debe estar aquí en la tierra. ¿Para qué? Para perder tiempo. Mire, cuando Juan el Bautista terminó su ministerio, y lo terminó en 6 meses, fue preparado por 29 años, fue preparado, y entonces tuvo un ministerio muy corto, estuvo siendo preparado 29 o 30 años para tener un ministerio de 6 meses. Cuando terminó su ministerio, fue el ministerio más grande del Antiguo Testamento, pero fue en 6 meses nada más. Cuando terminó, mire, Dios le permitió a Herodes que le mandara a cortar la cabeza. Bueno, usted dice, bueno, ¿y por qué Dios permite que acontezcan esas cosas de esa manera? ¿Se lo hubiera llevado en un carro de fuego? ¿O se lo hubiera llevado de otra manera? ¿O hubiera muerto de alguna otra manera? Pero fíjese que es muerte tan triste, tan terrible. Pero para un hijo de Dios no importa la manera que tenga que partir de aquí. Todo hijo de Dios dice, como el apóstol San Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no importa cómo muera. Y nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni hambre, si se muere de hambre, eso es ganancia. O cuchillo, que maten a uno a cuchillo. Ya casi no se usan los cuchillos, se usan armas de fuego, pero en aquellos tiempos pues se usaba mucho el arma blanca. Bueno, ya sea que maten a uno de una manera o de otra, o se muera uno de muerte natural o de hambre o por enfermedad o lo que sea, nada de eso nos aparta del amor de Dios. Así es que para el escogido el morir, eso es ganancia, porque cuando muere, él no muere sino que duerme, y duerme hasta que las cosas estén mejores aquí, y despierta cuando las cosas están mejores para los hijos de Dios. Y cuando despierta en un cuerpo que no tiene más problemas y que no muere más. Por lo tanto, para el escogido, el morir es un alivio, y el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Así es que el apóstol Pablo decía, pues por lo tanto, viva o muera, no hay diferencia. Si vivo para Cristo, vivo para servir a Dios en todo lo que Él quiere, en mi vida y en todo lo que Él me desea usar, me dejaré usar. Y ay de mí si no predico. No es que, o sea, no es por miedo a los juicios de Dios o algo, sino, imagínese, ay de un hijo de Dios si no hace aquello que debe hacer, cuando después despierta la realidad, dice, perdí mi tiempo haciendo muchas cosas, pero ninguna de estas tengo nada acá, al lado acá, en el reino de Dios. Por eso el Señor decía, ocúpense, lo primero para ustedes, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, para los hijos de Dios, lo primero es el reino de Dios. Y en este tiempo en que la promesa es que el reino de Dios vendría, cuando los hijos de Dios ven la venida del reino de Dios, entonces, al verlo, y al encontrarlo, y al entrar a Él, el Señor dijo, búsquelo,
Y ahora en este tiempo que ha llegado, entonces los hijos de Dios son colocados en el reino de Dios, y al ser colocados ahí, entonces tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que trabajar en y para el reino de Dios. Y el mismo consejo que fue dado allá en la primera venida del Señor es el mismo consejo que siempre seguiremos escuchando. Ocúpese del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y queremos hacer tesoros, tenemos donde hacerlo. Los gobiernos terrenales van a ser quitados. Los sistemas económicos de esta tierra van a ser quitados. Por lo tanto, los bancos de ahorro van a ser quitados. Todo lo que podamos tener en esta tierra va a ser quitado. Todo lo que podamos tener aquí va a ser quitado, porque esta tierra va a ser renovada para el milenio. Así es que no importa las cosas que podamos obtener aquí en la tierra, todo va a ser quitado. Pero hay algo que no será quitado, que no podrá ser movido, y eso es el reino de Dios. Por lo tanto, estando nosotros en el reino de Dios y viviendo nosotros en el reino de Dios, entonces todo el que quiera hacer tesoro sabe cómo hacerlo y dónde hacerlo. Por lo tanto, todo lo que hacemos en el reino de Dios y para el reino de Dios, no lo hacemos con la intención de obtener beneficios, sino que es que ya Él dijo que iban a aparecer allá, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el reino de Dios no perderá su recompensa para aquellos que lo hacen de todo corazón, para aquellos que tienen su corazón, ¿dónde? En el reino de Dios. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y donde estuviere vuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Por lo tanto, sabiendo estas cosas, tratamos siempre de hacer lo más que podamos para el reino de Dios y en el reino de Dios. Conociendo nosotros todas estas cosas, trabajamos a la segura. Sabiendo nosotros todas estas cosas, entonces sabemos cómo hacer en el reino de Dios. Sabemos cómo trabajar en el reino de Dios. Y sabemos que en el reino de Dios hay mucho trabajo. Y sabemos porque nos ha sido enseñado a través de la forma que el reino de Dios es establecido. Podemos ver los diferentes aspectos o las diferentes ramas del reino de Dios, o los diferentes ángulos en el reino de Dios. Podemos ver, por ejemplo, el aspecto de nuestra vida terrenal, de nuestra vida personal, de nuestra vida moral, cómo debemos vivir. Eso es un aspecto de la forma de vida en el reino de Dios. Ese es el aspecto, podríamos decir, social del reino de Dios. ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Lo conocemos a través de la palabra de Dios. Cualquiera que viva contrario, pues está en abierta rebelión en contra del reino de Dios, porque está violando las leyes del reino de Dios. La palabra de Dios la está violando, y automáticamente la persona recibe las consecuencias de violar las leyes de Dios establecidas en el reino de Dios. También podemos ver la parte
podríamos decir, la parte política del reino de Dios. Eso hablando en términos acá para que podamos entenderlo, porque Dios tiene una política y es la política de Dios. En la política de Dios no es una política terrenal o una política mundana, no es una política a la manera de los reinos terrenales, de los reinos gentiles. Por ejemplo, en estos gobiernos gentiles encontramos que el pueblo es el que elige su gobernador o su presidente, pero en el reino de Dios encontramos que cuando el Señor en su segunda venida viene como el gobernante de toda la tierra, nadie ha dado un voto para elegir a el gobernante de toda la tierra por toda la eternidad, sino que ha sido la elección de Dios conforme a su plan. Él es el que elige, y lo que Dios elige es lo mejor para todo el pueblo de Dios. Por esa causa encontramos que cuando en cuanto a los gobiernos terrenales, ellos eligen sus presidentes o sus gobernadores, y después de haberlos elegido, al año ya están protestando que si lo subimos arriba para gobernar, y ahora todas las promesas que hizo, no vemos que ha cumplido ni la mitad, y de las que ha cumplido, pues vemos que no las ha cumplido como esperábamos que las cumpliese, y vemos que ha hecho entonces otras cosas que no había dicho que iba a hacer. Así es que así pasa con las elecciones terrenales. ¿Por qué? Porque ni el pueblo ni los mismos líderes que se postulan para ser los líderes del pueblo, ni ellos saben qué van a hacer ni cómo hacerlo, porque ellos no saben la manera perfecta para hacer las cosas, porque ellos no tienen un plan perfecto para hacer lo que van a hacer. Ellos más bien tienen un programa intelectual, tienen el programa de su partido para ellos desarrollarlo. Ahora, en el plan de Dios, el programa que hay es el programa de Dios. Y el programa de Dios es el que tomamos para que sea desarrollado. Y si es el programa de Dios es perfecto. Y si dejamos que Dios desarrolle su programa en medio de nosotros, entonces el gobierno establecido por Dios en nosotros y para nosotros y en medio de nosotros será un plan perfecto que seguirá adelante, y ningún otro gobierno podrá echarlo por el piso. Y no tendrá en el plan de Dios, en el gobierno de Dios, solamente será conforme a la elección de Dios. Por supuesto, muchas personas o muchos líderes que no entienden lo que es la elección de Dios, porque querrán postularse para que el pueblo los elija, pero cometerán el error que cometió el hermano de Salomón, que cuando supo que ya David estaba ya anciano, y que ya pues de un momento a otro pasaba a la otra dimensión para reunirse con sus padres, bueno, pues el hermano de Salomón, pues utilizando medios políticos terrenales, utilizando la astucia, entonces se buscó a algunas personas, algunos líderes, un sacerdote, y también se buscó un general del ejército de David, y se buscó un grupo de seguidores, y usted sabe, él se paraba a la puerta de la entrada, así, como líder, y cuando entraban la gente, pues lo recibía, y venía a ser, él comenzó podríamos decir, como una persona que atendía al pueblo en sus necesidades, podríamos decir como un alcalde,
en términos de acá, o un líder así, usted sabe, buscando la confianza del pueblo, y él pues, bueno, si yo llego a ser elegido rey, ya ustedes saben, si así que estando a cargo de estas cositas, ya ustedes pueden ver cómo yo trato de hacer lo mejor para ustedes, y ya papá está ya pronto por partir y tiene que ser elegido otro rey, así es que ya ustedes saben, si soy elegido rey, las cosas van a estar buenas para todo el pueblo. Se fue ganando la confianza de la gente del pueblo y de sus líderes, y entonces de esa manera fue trabajando, y ya estaba con su liderato tan bien preparado que si se le hubiese dado la oportunidad al pueblo para que llevasen a cabo elecciones y votaran por el próximo que ellos deseaban que fuese rey, hubieran elegido a este hijo de David, un hermano de Salomón, y hubiera pues salido electo por el pueblo. Y cuando la mamá de Salomón, me parece Berseba, y Salomón y Natán el profeta y Sadoc el sacerdote, cuando se dieron cuenta de lo que este otro hijo de Salomón estaba haciendo, entonces se prepararon un plan. Bueno, Natán el profeta, usted sabe, porque la palabra le había sido dada a Berseba, la madre de Salomón, de que su hijo sería el que se sentaría en el trono cuando David partiera. Ya había sido dada la palabra, y conforme al plan de Dios, Dios también había hablado acerca de Salomón. Dios le dijo a David: mira, tú no me vas a edificar el templo a mí, porque tú has derramado mucha sangre, tú has estado en muchas guerras, has peleado mucho, has matado mucha gente, así es que tú no vas a ser la persona que me vas a preparar ese templo que está en tu corazón hacer, aunque está correcto el plan, pero tú no eres el hombre para levantar ese templo, sino que va a ser tu hijo, el cual te nacerá a ti. Y entonces le fue dado también el nombre de Salomón. Salomón tiene que ver con paz y tiene también que ver con Jerusalén. Por lo tanto, porque Jerusalén es ciudad de paz, Jerusalén quiere decir ciudad de paz, y el rey de paz tiene que ser el rey de Jerusalén. Por lo tanto, Salomón tipificó al rey de paz, al Mesías. Por lo tanto, entonces, en tipos y figuras, Salomón representa al que le construye un templo a Dios y le dedica ese templo a Dios. Y ese es el hijo de David, el cual le construye y le dedica el templo a Dios, para Dios entonces poder habitar en toda su plenitud en ese templo, que no será un templo de piedras literales, sino que esas piedras son esas piedras vivas que son los escogidos de Dios. Y el lugar santísimo de ese templo son los escogidos de Dios de este tiempo, en donde Dios en toda su plenitud habitará. Ahí es donde Dios se mete. Por lo tanto, será el trono de Dios, la silla de Dios. Ahora, ustedes pueden ver que cuando Salomón sabía todo eso y vio ese plan que ya estaban preparando, porque otro quería postularse para rey, pero no era cosa de postularse, ni era cosa que el pueblo pidiese, sino que ya estaba todo en los planes de Dios, y el rey había dado también su palabra. Por lo tanto, encontramos que el sacerdote Sadoc y también el profeta Natán
prepararon un plan para ir delante de David. Y entonces, en el plan que prepararon, pues, la mamá de Salomón, Berseba, habría de ir primero donde David y decirle: mira, has promulgado tú y has dicho tú que tu hijo ha de ser rey sobre Israel. Este otro hijo tuyo ha de ser rey sobre Israel. Ya se ha estado proclamando rey. ¿Has ordenado eso tú? ¿Es de parte tuya? Porque tú le diste palabra a tu sierva de que mi hijo sería el que se sentaría en tu trono. Salomón, mi hijo, sería el que se sentaría en tu trono, y ya hay otro que está como rey ya, y dice que es el rey, y están, usted sabe, ungiéndolo como rey. ¿Eso es de parte tuya? Entonces David dijo: Salomón será el que se sentará en mi trono. Mi hijo Salomón, como yo te prometí, así será. Y entonces, mientras estaba hablando, el plan era entonces Natán el profeta y el sacerdote Sadoc entrar de momento, o sea, llamarle y decirle, mandarle decirle al rey, bueno, que estaba allí el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, para entrar y ir a hablar con el rey. Bueno, cuando entrara un profeta o un sacerdote que quería hablar con el rey, eso no era cualquier cosa. Eso era algo que no era cosa de decirle, llévamele esta tarjetita donde está la cita para la entrevista con el sacerdote o con el rey, porque estoy muy ocupado ahora. Toda cosa se tenía que suspender, porque cuando un sacerdote o un rey iba donde el rey, o un profeta iba donde el rey, era que tenía algo importante. Si no, el rey era el que tenía que ir donde el sacerdote o donde el profeta. Podemos ver cuando se le dio la noticia que el profeta Natán, que era el profeta de ese tiempo, y el sacerdote Sadoc estaban allí, querían hablar con el rey. Entonces, cuando David lo supo, los mandó a entrar, y cuando los mandó a entrar, entonces le dice el profeta Natán: tu hijo ha sido proclamado como rey, está siendo proclamado como rey, y allá el general del ejército y este otro sacerdote, no sé si era Abiatar o no sé el nombre de este otro sacerdote, están con ellos y lo van a ungir, lo están ungiendo como rey de Israel. ¿Eso viene de parte tuya o de parte de quién viene eso? ¿No habías dicho tú que Salomón sería el rey de Israel? Y entonces David prepara todo y ordena que tomen a Salomón, busquen la mula del rey, lo monten sobre ella y lo vayan a ungir por allá en Gihón, y allá lo unjan como rey de Israel y lo proclamen rey de Israel. Bueno, eso fue algo tremendo. Ya ustedes escucharon la lectura y la narración de ese pasaje. Fue algo cuando fue ungido el hijo de David. Dice que hubo tal regocijo y tal jubileo, un jubileo grande, y cánticos, tremendos cánticos nuevos, porque cada vez que nace un rey hay cánticos nuevos, y cuando es ungido un rey, pues hay cánticos nuevos donde es proclamado ese nuevo rey, donde es proclamado ese rey que ha nacido o que ha sido ungido. Y dice que con el regocijo y el jubileo y los cánticos, dice que parecía como que la tierra temblaba y como que se iba a hundir la tierra. Aún una vez más. Y no solamente la tierra va a ser estremecida, sino aún los cielos. ¿Por qué? Por lo que Dios ha dicho que ha de acontecer. Pero
Habrá algo que será inconmovible, que no importa lo que pase, aunque la tierra, los cielos se conmuevan, aunque la tierra se conmueva, aunque las islas se traspasen al corazón de la mar. Dice la Escritura, no temeré, porque el Señor estará conmigo, Jehová estará conmigo. Y nosotros estando en el reino de Dios, el consejo y las palabras de aliento, las palabras de aliciente para nosotros son: no temamos, porque estamos en un reino inconmovible, un reino que cuando todos los reinos hayan pasado, el reino de Dios seguirá por toda la eternidad. Así es que no temamos, porque al Padre le ha placido darnos el reino. Eso es una promesa que ha sido dada en la palabra. Nos es dicho, esa palabra nunca ha fallado, esa palabra nunca ha fallado en la boca de creyentes cristianos, y en esta última edad está aquí en una forma más grande y más fuerte que nunca jamás en la verdadera novia de la palabra. Oh rebaño pequeño, ustedes son apenas una minoría. Manténganse con la palabra, llenen sus bocas y sus corazones con ella, y algún día Dios les dará el reino. Algún día. ¿En qué día? ¿En el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día? ¿En qué día? ¿En qué edad? Tiene que ser en un día eterno, en una edad eterna, y ese día eterno es el día del Hijo del Hombre, la edad del Hijo del Hombre, la edad del reino, el día octavo. Ese es el día de darnos el reino, porque ese es el día del reino. Esa es la edad del reino. Por lo tanto, podemos ver esas cosas. Y ahora vean que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es más que todo eso. Y el reino de Dios, en la venida del reino, el reino de Dios es compartido con los escogidos, porque encontramos que a medida que nos es dada la palabra del reino de Dios, la palabra de la edad del reino, estamos recibiendo el reino está siendo compartido con nosotros. Bueno, vamos a leer un poquito. Dice: si en alguna ocasión alguna gente tenía necesidad de una promesa de una tierra donde no habrá noche, fue la gente de la edad del oscurantismo, y por eso es que el Espíritu les está prometiendo la estrella de la mañana. Él les está diciendo que la estrella mayor, Jesús, quien mora en una luz a la cual ningún hombre puede llegarse, en el reino futuro los iluminará por medio de su presencia personal. Él ya no estará utilizando estrellas, mensajeros, ya no estará utilizando ninguno de los 7 mensajeros para dar luz en la oscuridad. No estará utilizando las estrellas, mensajeros, para dar luz en la oscuridad. Será Jesús mismo hablando con ellos, cara a cara, mientras Él comparte su reino con ellos. Es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz del sol comienza a brillar. Cuando viene nuestro sol, Jesús, no habrá más necesidad de mensajeros,
Él mismo nos traerá su mensaje de regocijo. Y a medida que Él gobierna su reino, y a medida que Él gobierna su reino, y nosotros vivimos en su presencia, la luz de la palabra llegará a ser más y más brillante en nuestro día perfecto. ¿Qué más podríamos desear que a Jesús mismo? ¿No es Él el todo, aún el todo perfecto? Ahora ven ustedes, nos traerá su mensaje de regocijo, nos traerá su mensaje del año del jubileo. Y a medida que gobierna su reino, y su reino son sus escogidos, somos su reino, y a medida que gobierna su reino y nosotros vivimos en su presencia, en la edad del Hijo del Hombre, la luz de la palabra, la luz del mensaje del año del